¿Asume usted la responsabilidad de la gestión de esta crisis durante enero, febrero y principios de marzo? Principios de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta que encontremos la vacuna. Yo soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad. Faltaría más. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. En enero de 2020, Salvador Illa fue nombrado ministro de Sanidad en el gobierno de Pedro Sánchez. De honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Sanidad, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Salvador Illa estudió filosofía. Cuando llega el COVID, pues joder, que nos morimos por una pandemia. ¿Quién es el ministro de Sanidad? Y todos nos enteramos que era un tal Salvador Illa. En esos días ya nos cuentan que es filósofo. Y claro, todos dijimos lo mismo. Yo me acuerdo, estábamos encerrados en casa. Yo hacía el programa desde casa, eran los primeros días. Y yo preguntaba, oye, a los contertulios, a la gente que hizo la radio conmigo en aquellos días, pero ¿y entonces qué hace un filósofo el ministro de Sanidad? Y nos explicaron con una frialdad, ¿qué alucinas? Cuando se acumulaban los muertos en los hospitales, nos cuentan, no, es ministro de Sanidad por la cuota catalana de Sánchez en el gobierno por el acuerdo con los catalanes. Yo me acuerdo que aquel día hice el programa desde Oznayo y había una soga colgada allí en una de las vigas a la que miraba de vez en cuando. Digo, vamos, no me lo puedo creer. O sea, que hay una alerta sanitaria mundial, que se está muriendo la peña por miles, que nos meten a todos en casa, que enciendes la tele, ves al ministro de Sanidad, un señor así con gafas propios de una obra de teatro de los años 60 en España, y te dicen que es filósofo y te justifican que es ministro de Sanidad en el momento más importante, sanitariamente hablando, de España desde la peste de no sé qué siglo, y no está por la cuota que Sánchez, como le han hecho presidente, entonces tenía que meter un catalán. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Bien, estoy aquí. Ah, ¿usted es el de...? ¿Usted? Sí. ¿Usted es el de los chistecitos? Bueno, algún chiste hice, sí, pero... Dijiste una cosa. Bueno, usted dijo que yo parecía que me hubieran sacado, que hubiera dormido en un coche, ¿no? Sí, algo así. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Que esta enfermedad se transmite poco entre personas. Los infectados ya son casi 10.000 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. Aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. Menor afectación posible. El 7 de febrero, el médico de Wuhan que había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, muere por el coronavirus. El 10 de febrero, supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Al 2 de marzo, los contagiados alcanzan los 90.000. La probabilidad de que todas esas posibles señales de riesgo sean positivas es muy, muy bajo. En general, en España va a ser bajo o muy bajo. No es necesario que la población utilice mascarillas. La probabilidad es muy baja.
Bueno, ahora mismo el escenario no plantea una situación de suspensión de actos públicos. En España tenemos ahora mismo identificados, no les voy a dar la cifra exacta porque van añadiéndose a cada momento, o sea, tenemos alrededor de 115. El 3 de marzo, España anuncia su primera muerte. Hoy creo que ya no es noticia, desgraciadamente, que ayer tuvimos la primera noticia de un fallecido por coronavirus en España. Es cierto que es una persona que falleció el día 13 de febrero. Tenemos a fecha de hoy identificados 441 casos, son 93 casos más que ayer. La manifestación de mañana, vamos a ver, es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales. No quiere decir que no pueda haber algunas personas extranjeras y no quiere decir que no pueda haber alguna persona de una zona de riesgo, pero de hecho no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. A día de hoy tenemos 589 casos. En ese momento dado, en el 8 de marzo, yo creo que no había ninguna circunstancia concreta ni objetiva para la suspensión de ningún acto público, de ninguna manifestación, como fue la del 8 de marzo. Al instante le informamos de esta noticia de último momento que llega de España. La esposa del presidente español, Begoña Gómez, ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Así es que Begoña Gómez, la tienes en pantalla, esposa del presidente español, ha dado positivo con coronavirus. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado positivo en el test de coronavirus en una nueva prueba, ha confirmado el Palacio de la Moncloa. La vicepresidenta había obtenido en pruebas anteriores un resultado negativo. Sin embargo, a juicio médico, el último no proporcionaba datos concluyentes. Por este motivo se le repitió la prueba, dando esta vez sí un resultado positivo. En este sentido, Moncloa ha confirmado que Calvo evoluciona favorablemente y que recibe el tratamiento médico prescrito. Además, ha señalado que continúa ingresada en la Clínica Ruber de Madrid con el protocolo de aislamiento y cuarentena preceptivo.
Además, un segundo caso confirmado ha llegado al gobierno. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha dado positivo en las pruebas realizadas a los miembros del gobierno de coalición tras el positivo de la titular de Igualdad, Irene Montero. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. 17 de marzo. Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas. España cumple una semana de confinamiento y las cifras del coronavirus siguen escalando. El número de contagios se ha cuadriplicado hasta llegar a casi los 25.000, mientras que el número de muertes se ha multiplicado por 7 y ha rebasado las 1.300. Hoy tenemos en España identificados 39.673 casos. Si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. España suma ya más de 4.000 fallecidos por coronavirus y los casos confirmados superan los 56.000. Se trata de un aumento de 8.500 casos en las últimas 24 horas y 655 fallecidos más que hace un día, hasta los 4.089. Tenemos un total de 72.248 casos. Desgraciadamente sigue habiendo un incremento de fallecidos, 5.690 hoy, 78.797 casos. Como les comentaba, la evolución parece que se ha estabilizado, parece que está incluso empezando a descender. La cifra de muertos diarios con coronavirus con 812 fallecidos en las últimas 24 horas, después de que este domingo se registrara el mayor número de muertos en un solo día. El número total de casos en el país es de 85.195, superando ya a China, país donde se originó la pandemia. Lo ha anunciado el Comité Técnico, esta vez sin la presencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y principal portavoz de esta crisis, Fernando Simón, que ha dado positivo. Estoy aquí compareciendo porque como ya se les ha avisado, Fernando Simón ha dado positivo. Yo creo que el foco ya no está en el pico ya estamos en él. España superó este viernes a Italia en el número de casos positivos de coronavirus, convirtiéndose por primera vez en el segundo país más afectado por la pandemia de COVID-19 en el mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos. Desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, el número de infectados en España asciende ya a 117.710, tras sumar 7.472 nuevos contagios en las últimas 24 horas, frente a los 115.242 registrados en Italia. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, el número de fallecidos por la enfermedad en las últimas 24 horas aumentó en 932, lo que eleva el total a 10.935, el 20% de las víctimas mortales de todo el mundo. España ha superado este sábado la barrera de los 20.000 muertos por COVID-19 tras sumar 565. El número total de casos registrados se acerca a los 200.000. En Nueva York nos vamos ahora a España y siguen superando los 210.000 contagios y las 22.100 muertes que mantienen a esa nación en el segundo lugar en cuanto a un total de más de 302.000 positivos confirmados por PCR desde que comenzó la pandemia. El número de fallecidos se actualiza hasta los 28.498. ¿Cómo están? Bienvenidos. No son buenas las noticias que llegan desde España, porque hay un rebrote de coronavirus importante. En particular en España está alcanzando cifras diarias de contagios superiores incluso a las de marzo, cuando la enfermedad hacía estragos en el viejo continente. El nuevo récord habla de 10.476 infectados en apenas 24 horas, con 184 víctimas fatales que llevan a un total de casi 30.000, lo que ubica al país en el 9º lugar del mundo con más víctimas. El número total de casos se sitúa en los 769.188. La cifra total de fallecidos, según los datos de Sanidad, es de 31.791. Son imágenes de la playa de la Patacona, en el municipio valenciano de Alboraya. Este domingo ha amanecido con miles de banderas en recuerdo a las víctimas de la pandemia. Según los datos oficiales, España sobrepasa los 32.000 fallecidos y sigue a la cabeza de la Unión Europea en casos acumulados, en torno a los 800.000.
Una pandemia que a nivel mundial roza los 35 millones de contagios y más de 1 millón de víctimas mortales, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Al momento, según los datos que tenemos hasta diciembre de 2021, a nivel global hay más de 266 millones de casos reportados desde el inicio de la pandemia, que han causado ya más de 5.200.000 muertes. España supera los 100.000 muertos por COVID desde que empezó la pandemia hace 2 años. Esta tarde se han superado los 100.000 muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. España sufrió 14 millones de infecciones y 122.000 muertes por coronavirus desde 2020. «100.000 muertos. Estos son 100.000 muertos. En la Gran Vía de Madrid, una inmensa manifestación. Viéndolo así cambia el concepto. Este es el resultado de la cifra oficial de la pandemia del COVID.